Good morning. Buenos días, Welcome. bienvenidos de nuevo. Es bueno verlos a todos. Today we have an important theme. Hoy tenemos un tema muy importante y emocionante A time. acerca de un tiempo para profetizar. Now this title comes Este out of the título book of viene Revelation, del libro de Apocalipsis, chapter 10, del capítulo 10, where there's a story donde hay una historia an angel de un ángel that John sees, que Juan a ve, mighty angel, un ángel standing poderoso, on the- with one foot on the sea parado and con one un foot on pie the earth, en el mar y un pie en la and tierra, he has a message. y él tiene un mensaje. In fact, he has a solemn message. De hecho, él tiene un mensaje solemne Oath. y hace un juramento. And he swore Y by him juró that por liveth el que forever vive and por los ever. siglos de los siglos, And he continues y él to continúa describe describiéndolo, that there que should el be tiempo time no no sería longer. más. So this mighty Así angel que este ángel described poderoso que is es talking descrito about está hablando of time. del fin del tiempo. And in his other hand Y en su otra mano has one hand tiene raised una in mano levantada en juramento y en la otra mano él tiene un libro pequeño abierto. and that little book Y ese libro pequeño was given to John and he was fue told dado to a Juan eat the book. y se le dijo que se lo comiera. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. And it was Y era in my mouth, dulce sweet en mi as boca como la miel. honey. And as soon as Pero I cuando had lo eaten hube it, comido, my belly. amargó mi vientre. Now, this refers Ahora esto to se refiere a historic event. a un evento histórico. In the 1840s, En los años de 1840 había un movimiento came out of an understanding que of vino that de un little entendimiento de este book, librito, because that little book porque este refers librito to se Daniel, refiere a Daniel, especially this prophecy especialmente in Daniel esta chapter profecía de Daniel 8, 8, where he said donde unto dice, me, y él dijo, unto 2,000 hasta 2300 tardes y mañanas, sanctuary be cleansed. luego el santuario será purificado. Now, this prophecy Ahora, was esta es really claramente a time una profecía del tiempo, and there was a y man by había the un name of hombre William Miller con el nombre de Guillermo Miller, who was a deist, que era un deísta, but he converted to a Baptist, pero se volvió un bautista y se convirtió en ministro, y él estaba estudiando para probar su fe y estaba estudiando la Biblia. Y vino a este pasaje con los 2300 tardes y mañanas, and he wanted to y él understand quería it. entenderlo. He researched Y él investigó y estudió and came to the y conclusion vino a la conclusión that it was a time prophecy que era ending una in his profecía de days, tiempo que se iba a just terminar en sus días, some years in advance of that time when he was studying it. unos años más adelante de cuando estaba estudiando la profecía. First convinced himself Y about al estar convencido de esta verdad, and then later began to write about y it luego and share empezó a that message. escribir acerca de esto y There compartir was el a great mensaje, Advent había awakening un gran despertar where que many sucedió, people began que muchas to personas gather together empezaron a and they would reunirse hear y estaban the escuchando words las palabras of ultimately this time prophecy. de esta profecía And de it was based tiempo, on y estaba basada that not only that 2,300 no solo en eso los but also 2300 other time tardes y prophecies mañanas, pero pointing otras to that profecías same de tiempo time apuntando a that ese would mismo conclude tiempo que concluiría en 1844. 1844. Now, it was a very sweet message Era un for them. mensaje muy It dulce was para ellos. the second coming of Era la Jesus. segunda venida de Everybody Jesús. was anticipating. Todos They were estaban looking forward to it. anticipando They were y estaban esperando y se estaban and turning arrepintiendo from their sins. y dejando sus pecados. And so it was Así sweet que era in dulce their mouths, en la like boca, honey, como just la like the miel, prophecy así como says dice la of the little profecía book del when he librito would eat it. cuando lo comería. But October Pero 22nd el 22 de octubre vino y se fue, and it seemed y as parecía though como the si la prophecy profecía hubiera fallado, and it was indeed y era en realidad bitter amargo in their
en su vientre, después de ser digerida el mensaje, después del que vino el tiempo, y tenía un efecto amargo en ellos debido a ese chasco. Así que eso es lo que es descrito en la Biblia en el capítulo 10 cuando habla acerca del comer del librito que era dulce en la boca y amargo en el estómago. Estaba profetizando esta experiencia que Dios sabía en anticipación le pasaría a las personas. El próximo versículo en este capítulo, después de que su vientre se volvió amargo, dice, y él me dijo, el ángel hablando, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que seguiría otra profecía. Y es claro del contexto que esta debe ser una profecía de tiempo. La primera era el librito acerca de Daniel y los 2300 tardes y mañanas. Y esto está en el contexto del ángel que está jurando que que el tiempo no sería más. Su experiencia, que terminó amarga en el vientre, no era el fin. Así que el ángel dice, debes profetizar de nuevo, profetizar un mensaje de tiempo de nuevo. Cuando las personas piensan acerca de un mensaje del tiempo, especialmente cristianos hoy, usualmente hay un versículo que viene rápidamente a la mente. Y ese es, hay varios versículos que encajan, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Todos utilizan este versículo, no tenemos conocimiento del tiempo y defienden esto muchas veces en cada video que hacen o a cualquier comunicación. O no sabemos el tiempo, nadie sabe el tiempo, basado en un entendimiento erróneo de lo que Jesús dijo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, nadie hace saber, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que es el Padre solamente quien Jesús dijo conoce el tiempo. Y Jesús, por supuesto, dijo esto 2000 años atrás, cuando Él estaba en la carne humana en la tierra. Así que en ese tiempo no le fue dado saber. Pero Jesús desde entonces ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, y yo pienso que ellos no guardan secretos entre sí. Así que después Jesús le comunicó el Apocalipsis a su ángel, quien se lo dio a Juan, quien lo escribió. Y en Apocalipsis se encuentra la profecía de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el tiempo cuando Él vendrá. De eso es este libro, es acerca de su aparición, su revelación en la segunda venida. Él también dice en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, así como Guillermo Miller, él estudió una profecía de tiempo. Hoy nadie estudia profecías de tiempo, no porque sea prohibido. No hay nada en la Biblia que dice no debes estudiar el tiempo. Por el contrario, hay muchas profecías de tiempo y son importantes. Necesitamos estudiar el tiempo. Y Jesús aún enfatiza la importancia de estudiar el tiempo y conocer el tiempo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Hay muchos que necesitan arrepentirse de ignorar un libro apocalíptico en la Biblia.
Las personas dicen, oh, Apocalipsis, eso para las personas que vienen después del arrebatamiento. No necesito eso, eso es muy presuntuoso. Y el pueblo de Dios tiene que arrepentirse de ignorar su palabra profética acerca de su regreso, que puede ser más glorioso que el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Y aún así lo ignoran y no quieren estudiar. Eso es una falla, y es una falla que Jesús mismo, de la cual habla Él. Pues si no velas, si no prestas atención a lo que las profecías dicen, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que si no velas, no vas a saber. Y Él dice, por eso debemos velar. Y cuando velamos, vamos a saber a qué hora va a venir Jesús sobre nosotros. Y Él no va a venir como ladrón sobre nosotros. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Now, this, therefore, leads to the next chapter. Este versículo dirige al próximo capítulo. El próximo capítulo es Apocalipsis 11. Este es el último versículo en el capítulo 10. Y luego viene una historia de los dos testigos. Así como habían dos profecías, la profecía de Miller, que estudió la primera y la presentó al mundo, y el ángel dijo, es necesario que profetices de nuevo, ahora viene otro testigo. Y vemos a estos testigos en el cielo. Tenemos el reloj de Orión, incluí el reloj aquí para ilustrar, y tenemos el reloj de Horologium, los dos testigos al tiempo, exactamente en el contexto de Apocalipsis 10, cuando el ángel dice, el tiempo no será más. Así que se está hablando del tiempo, dos testigos al tiempo. Ahora, cuando vemos más cercanamente a estos dos testigos, vamos a observar que hay unas correlaciones a ese tiempo histórico y a nuestro tiempo presente. Pero en Apocalipsis 11 menciona no solo los dos testigos, pero él dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y aquí está el Espíritu representado. Así que tenemos los dos testigos y al Espíritu de vida juntos. Y estos hacen 3. Y eso trae a nuestra mente al apóstol Juan en 1 de Juan 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así que el Padre es conocido en Daniel como el anciano de días. Él representa, o el reloj lo representa al Padre. El tiempo, el anciano de días. La palabra, el verbo, es Jesús, representado en Orión, mostrando sus heridas que Él sufrió en la cruz. Y por supuesto el Espíritu Santo está representado por la paloma con la rama de olivo. Y estos 3 son uno, porque en la señal del Hijo del Hombre los agrupa a todos juntos en uno. Así que vemos esto cumplido allí. Pero estos son aquellos 3 que dan testimonio en el cielo. Y él continúa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y esos 3 concuerdan. Ahora, si recuerdas
nuestros mensajes anteriores, saben bien que en esta parte de la señal tenemos representadas a las 7 iglesias. En cada región tenemos, empezando con la Odisea, a Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamos, Esmirna, Éfeso, yendo alrededor del círculo donde Filadelfia incluye esa área completa. Filadelfia es la iglesia que Jesús dijo, yo escribiré mi nombre, el nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad santa. Las 3 partes están representadas allí juntas y todas las otras iglesias en esa misma área. Así que los 3 que dan testimonio en la tierra son las 2 iglesias de las cuales Jesús no tenía nada para amonestar, Esmirna y Filadelfia. Esmirna era pobre, pero ellos compraron el oro de Jesús como el pez dorado, que es un dorado. Así que tenemos al Espíritu, el agua y la sangre. Esmirna representando la sangre, porque son aquellos a los cuales Jesús animó para ser fieles hasta la muerte, representando a los mártires especialmente. Así que vemos en el pueblo de Dios los testigos terrenales y en el cielo estamos mirando el cielo, pero están representando a las iglesias, mientras que los testigos celestiales están representando a la divinidad. Ahora, noten cómo Filadelfia tiene estas 3 partes, pero especialmente hablamos acerca de los mileritas. El grupo que salió de los mileritas también era en Filadelfia, pero todos ellos han muerto desde ese tiempo. Y hoy tenemos Filadelfia de nuevo, así que tenemos ese antes y después. Y en Apocalipsis 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Así que eso conecta a aquellos que eran de Filadelfia, que han muerto, los mileritas que proclamaron el mensaje del tiempo en los 1840. Y ellos experimentaron el chasco, pero continuaron con el Señor. Aquellos que murieron en el Señor están representados por esa parte de Filadelfia, representando o mostrada por la paloma, el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así como nosotros continuamos refiriéndonos a la obra de Guillermo Miller aún hoy, pero desde su tiempo, mirando al reloj de Orión, aquí tenemos la constelación de Orión. Y no voy a entrar en muchos detalles acerca del reloj. Hemos estado describiendo esto en nuestros artículos por más de una década. Y no es relevante a nuestra discusión ahora, pero comenzó en 1846 con la estrella Saiph y progresó por 168 años a través de todo el curso de la historia, apuntando específicamente a eventos, tiempos, donde cosas especiales estaban sucediendo entre el pueblo de Dios, entre ese pueblo que salió del movimiento milerita, pero no rechazó todo como engaño, sino que entendieron que este era el movimiento del Espíritu Santo y por eso en vez de rechazarlo, dijeron, ¿de
en donde nos equivocamos, que no entendimos. No era el fin del mundo, pero que era el comienzo del juicio. Y por eso tenemos el ciclo del juicio que abarca 168 años hasta el 2014. Y entonces comenzó el tiempo especialmente conectado con el juicio de los vivos y el reloj de Horologium, el segundo testigo, después de un periodo de transición al segundo testigo. Así que en ese tiempo esas personas que salieron de los mileritas formaron en esta fecha, era alrededor de este tiempo, un poco antes de las líneas de trono, cuando se organizaron en una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, y continuaron dando el mensaje de los 3 ángeles descrito en Apocalipsis 14, pero ellos se distanciaron de ese mensaje del tiempo, y aún hoy muchos de ellos toman la posición de aquellos que no estaban entre ellos al principio, que decían que eso era erróneo, que Guillermo Miller estaba equivocado y los estudios estaban errados y no era el Espíritu Santo. Así que muchos entre los adventistas del séptimo día cayeron o rehusaron proclamar un segundo mensaje. Ellos rehusaron profetizar de nuevo. Acuérdense, el ángel después de Miller decía, es necesario que profetices de nuevo. Él estaba refiriéndose a Miller y a su movimiento porque eran ellos quienes habían comido el librito. Así que era la iglesia adventista del séptimo día. Pero la iglesia adventista rehusó dar el mensaje del tiempo. Cuando este mensaje del tiempo vino con el entendimiento del testigo celestial en Orión, eso fue antes del fin de este ciclo, unos años antes, pero la iglesia no quería profetizar de nuevo ese mensaje, el mensaje del segundo Miller. No quisieron hacerlo. Es mucho como la historia de Jonás, quien tenía la historia y la relación con Dios, pero rehusó hacer la voluntad de Dios. Así que la pregunta es, ¿seguiremos su ejemplo? Ahora, en el tiempo de Jesús, habían algunos de los escribas y fariseos que vinieron a Jesús y le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos querían que Él se probara a sí mismo mostrando una señal. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que Jesús, primero que todo, estaba hablando de una generación adúltera y mala, y que no señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que, ¿en qué tiempo está refiriéndose esto? Eso estaba refiriendo al tiempo de Jesús.
Era cuando ellos vieron a Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra desde el Getsemaní hasta que ascendió al Padre a su resurrección, en el día de la resurrección. Eso eran los 3 días y 3 noches. Esa era su señal de Jonás. Pero es interesante, primero que todo vemos esto en la señal en el cielo. Los 3 días y 3 noches tenemos la crucifixión de Jesús desde el jueves por la tarde al viernes por la tarde, su sepultura en la tumba desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde y su resurrección desde antes del amanecer, el domingo, hasta que Él ascendió a su Padre, así como la gavilla mecida, que apuntaba a la resurrección, 3 días y 3 noches. Pero había otro tiempo cuando los fariseos vinieron también y preguntaron algo similar. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esos son unos capítulos después en el mismo libro de Mateo que está escribiendo esto. Y más él respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Así que Jesús los llamó hipócritas, porque ellos iban a ver al cielo para saber acerca de su futuro limitado, el próximo día, cómo estaría el clima, pero no miraban al cielo, al segundo cielo, en las estrellas, para discernir las señales de los tiempos, del futuro. Ahora es interesante aquí que él dice que las señales de los tiempos van a ser discernidas en el cielo. Pero hoy, si se habla acerca de las señales de los tiempos, ¿qué viene a la mente? ¿Qué dicen las personas? ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Terremotos, volcanes, guerras, desastres naturales, todas estas cosas terrenales, cosas sucediendo en Israel. Pero Jesús dijo, puedes distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, mirando al cielo. Él continúa y dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, muy similar a lo que dijo antes, y dejándolos se fue. Pero, ¿cuál es la diferencia? Antes, él se estaba refiriendo a la tierra, a lo que sucedió en su vida en la tierra, que en su generación, esa generación adúltera y mala que quería una señal cuando Jesús vino la primera vez. Ellos tenían la señal de Jonás que podían ver en Jesús en la carne. Aquí, Jesús dice, cuando hay una generación mala y adúltera que busca una señal, ellos van a recibir la señal del profeta Jonás. ¿Pero a dónde? En el cielo. Así que, por eso, tenemos que ver al cielo. Ahora, es interesante porque él dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. No señal, pero la señal del profeta Jonás. Pero en otro lugar Jesús dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora espera un minuto. ¿No dijiste que no habría sino solo la señal del profeta Jonás? Así que ¿cómo no puede
haber solo una señal excepto esa, pero también la señal del Hijo del Hombre. La única manera de explicarlo es que sean la misma señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y hemos hablado acerca de cómo vemos estos eventos sucediendo aún en nuestro tiempo. Cuando la señal primero apareció, cuando los cometas primero empezaron a mostrarnos esta señal durante este marco de tiempo, y en el medio, cuando el conflicto entre Israel y Hamás comenzó, que ha estado aumentando y continúa aumentándose hoy a medida que se convierte en un conflicto regional y aún global. Y al final, la tercera parte, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Estos son la misma señal, la señal del Hijo del Hombre y la señal del profeta Jonás. Así como era en la primera venida de Jesús. Ellos tenían el Hijo del Hombre y vieron su vida, y nosotros tenemos la señal del Hijo del Hombre y vemos esta señal y apunta a su segunda venida, así como la primera mostraba que Él era el Mesías para la primera venida. Así que vamos a ver a la señal de Jonás un poco más detalladamente y para ver qué más hay para encontrar allí. Así que si vemos al libro de Jonás, el comienzo, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que Nínive era una ciudad impía. El profeta Nahum, en el capítulo 3, él la identifica como la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Y eso conecta con Apocalipsis 22, versículo 15, donde dice que los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y todo que hace mentira. En la señal vemos al perro, y este representa a Nínive, esa ciudad sanguinaria llena de asesinos y mentirosos. Continuando en la historia, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ya hablamos de esta historia el sábado pasado, así que no voy a repetir de nuevo. Él huyó de la presencia de Jehová y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Así que aquí vemos al barco, y la imagen muestra al barco viniendo hacia el perro, pero es la constelación. Esta parte del barco es la constelación Puppis, que es la parte de atrás del barco. Así que la constelación muestra al barco yendo en la dirección opuesta, huyendo de Nínive. Así que ustedes saben la historia. Él le dice a las personas que necesitaban tirarlo del barco porque había una gran tormenta y él era el culpable, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Ahora la palabra Jonás en hebreo es una palabra hebrea que significa paloma. Así que cuando vemos a la paloma en la señal cayendo del barco, está mostrando ese simbolismo de Jonás siendo echado del barco. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y esa es la señal de los cometas que muestra el gran pez. Y en realidad muestra que el pez traga a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que Jonás, ahora representado por este pequeño hombre en la figura, en el vientre del gran pez. Era desde allí que Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y esa oración es conectada con el incienso, con el espíritu. Así que vemos a la paloma allí, pero esta vez representando su oración dada desde su espíritu. Vamos a ver cercanamente a su oración, que tiene muchas conexiones a esta señal. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Desde el vientre del infierno me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Así que tenemos las ondas y las olas como la vemos aquí en el barco. Esa es la parte de arriba del agua, y los mares y las aguas abajo rodeándolo. Todo mostrado en la señal. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí tenemos esa parte que es echado. ¿Se acuerdan del estudio del Éxodo de Egipto? Que este punto del cruce se refiere al tiempo en el fiesta de las semanas, cuando ellos pecaron con el pecado del becerro de oro, y Dios les dijo que los iba a borrar como una gran X. Y Moisés también oró, no, ráeme a mí en vez. Pero esto se refiere a ese ser borrado o echado de su vista. Él no quería tomar su pueblo con él ya. Él quería echarlos de su vista. Las aguas me rodearon. De nuevo, vemos las aguas aquí. Hasta el alma, hemos hablado de cómo el alma está representada. El alma está representada por esta parte de las aguas en la señal. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Y aquí tenemos una montaña en la señal. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Esa palabra sepultura o corrupción también significa como un abismo, una trampa. Y puedes pensar acerca de ello en el tiempo moderno, representado por esta parte del río que ha sido desviada. Y hemos conectado esto con el tiempo de la inyección, que ha sido una gran trampa para el mundo. Sí, es la corrupción de nuestra genética. Así que está representado allí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ya sabemos que el templo está representado con Orión. Así que tenemos la oración ascendiendo al templo como el incienso en la casa de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahora, las vanidades ilusorias es otra palabra para idolatría. Los ídolos eran cosas vanas que las personas adoraban.
vanidades ilusorias porque los tratan como dioses, pero son vacíos. Así que esto corresponde de nuevo a ese tiempo del becerro de oro que mencionamos antes, ese tiempo de borrar. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Así que ellos se borran a sí mismos en un sentido. Es mucho como la advertencia que Jesús dio, que leí antes a la iglesia de Sardis. Si no velas, no vas a saber el tiempo y voy a venir como ladrón. Si no velas, vas a ser borrado, vas a abandonar tu misericordia, la misericordia de Dios para ti. Sí, la iglesia de Sardis rehusó el mensaje del tiempo y por eso Dios los estaba llamando, diciendo, acuérdate de dónde viniste, lo que has escuchado y guárdalo. Continuando con la oración de Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y por supuesto, estamos familiarizados con el sacrificio siendo representado en esta área subrayada, representando al bautismo de Jesús, donde la paloma descendió sobre él a medida que fue bautizado en el río. Cuando somos bautizados en su sacrificio. Y eso es lo que estaba refiriéndose Jonás, el sacrificio, dando su sacrificio en alabanza y reconociendo que la salvación viene del Señor. Así que ese es el final de la oración de Jonás y vemos muchos elementos mostrados aquí. Pero entonces, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. De la boca del pez, allí vemos el reloj. Ese mensaje que Dios le dio a Jonás la segunda vez después de que fue vomitado, le dio mensaje a Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él le dio un mensaje de tiempo. Así que aquí de nuevo vimos la relación a la iglesia en nuestro tiempo. Primero, nadie sabe el día y la hora. No sabemos el tiempo, no queremos el tiempo. Quiero alejarme del tiempo. Esa es la actitud huyendo de Dios, así como Jonás huyó de Dios, pero no funcionó muy bien para Jonás. Y por eso, cuando Dios le habló al pez y vomitó a Jonás, lo puso directamente en el reloj. Ahora con el conocimiento del tiempo. Y de eso es este mensaje. Es un tiempo para profetizar. Un tiempo para dar este mensaje de tiempo. Y los hombres de Nínive, mirando de nuevo al perro, creyeron a Dios y proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Así que ellos se arrepintieron. Así que aquellos que están en Nínive o hoy se relacionaría a Babilonia en el simbolismo de Apocalipsis. Aquellos que se arrepienten de esto están representados por esta pequeña parte del pie que está adentro de la señal, adentro del cuerpo de Cristo. Esa es la porción que se arrepiente. Esperamos que no sea en proporción del tamaño del animal, pero eso no es para que nosotros preguntemos. Nosotros llamamos a todos a arrepentirse y que sea como en el tiempo de Nínive, que desde el rey hasta el más grande, hasta el menor de ellos, todos se arrepintieron.
Pero ustedes conocen la historia. Mientras que Jonás estaba esperando para ver qué pasaría, él no tenía la mejor actitud y el Señor preparó. Jonás estaba sentado bajo una enramada que él hizo y el calor era muy agobiante para él, así que el Señor era misericordioso. Hizo que una calavera creciera y le diera un poco de sombra, y él estaba muy agradecido por esto. Pero luego, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calavera y se secó. Así, aquí vimos en la señal, está representado como una serpiente. Pero, ¿cuál es el gusano que come las bendiciones de Dios? Está representado con una serpiente. Lo mismo, el enemigo quita la bendición de Dios y causa que demostremos si somos agradecidos o no. Y es interesante que la oración de Jonás está toda escrita en el pasado. Aunque dice que esto fue lo que oró mientras estaba en el vientre del pez, está escrita desde una perspectiva que viene después de esta lección, cuando él aprendió que él puede tener compasión con otros y no solo buscar satisfacer sus propias necesidades. Así que su oración muestra esa transformación de su corazón cuando él está dispuesto a dar ese sacrificio, mientras que antes él no quería. Así que, mirando a la señal de Jonás, he resumido aquí todos los versículos del libro que ya leímos y miramos y a dónde aparecen en la señal. Así que ustedes pueden ver que hay una correlación grande entre la historia de Jonás y esta señal de Jonás. Y descubrimos esta correlación con los elementos de la historia de Jonás en un tiempo especial en el reloj de Dios en Orión, a medida que el cometa K2 ascendía a través de estas líneas del trono, porque son líneas que se extienden de las 3 estrellas del cinturón. Si extiendes una línea entre Alnitak y Alnilam, viene a este punto a donde cruza la trayectoria del cometa K2. Y en esa fecha, era 10 de febrero, es cuando descubrimos estas cosas, a medida que Dios lo reveló en ese día. Dios obra el tiempo y todas las cosas que suceden en su tiempo prescrito. Y Alnilam representa al Padre. Así que tenemos la voz del Padre viniendo a este tiempo, mostrando la señal de Jonás, mostrando el tiempo que está siendo hablado por el gran pez. Y ese tiempo, vemos mirando más cercanamente al reloj, este es el otro cometa E3, cuando cruza el péndulo del reloj, la espada que sale de su boca, como es escrito en Apocalipsis 19, es este periodo de tiempo en particular que se está refiriendo, y ese es el tiempo entre el 20 de febrero al 27 de mayo. Y quiero mostrar la simetría aquí porque es muy importante. Hay un eclipse solar en 8 de abril del 2024 y es exactamente 7 semanas desde el 20 de febrero al 8 de abril. Y hay otras 7 semanas desde el 9 de abril hasta el 27 de mayo.
Así que ves esa simetría perfecta. Immediately after, Y inmediatamente después, el 28 de mayo, es cuando el cometa cruza la línea y ese es el end. fin. So here we have Así que aquí the last tenemos day, el último and then día begins y the luego travel, comienza rapture. el arrebatamiento, el viaje. This is connected Esto es conectado that great con X esa that gran we X see in these que vemos solar eclipses. en este eclipse One solar, from 2017 el de 2017 and this one y este on April 8th, el 8 de abril de 2024. Interestingly, De manera interesante, como otros han notado, hay un número townships and de villages in the United ciudades en States Estados that have Unidos the name que tienen el nombre de Nínive. all of them are Todas represented ellas here with están these representadas red aquí dots. con estos puntos And they rojos all y are todas clustered están more or less agrupadas más o around menos the alrededor path de la of the solar trayectoria eclipse. del eclipse 7 of solar. them in the United States and one in Hay varias Nova en Scotia. Estados Unidos, una en Nueva are the Escocia. only Esas son las únicas Townships in ciudades all of North en America. toda América that are del called Norte que se Nineveh. llaman Nínive. Many of them are Muchas de small, ellas son but pequeñas, they are all pero están more or todas less más o menos along that path of the agrupadas eclipse. alrededor de So that esa connects trayectoria del this eclipse. time Así que eso conecta este with tiempo the time con el of tiempo Jonah, de Jonás, that eclipse ese in the middle, eclipse en el medio, connecting it with this conectándolo whole time, con todo este pointing tiempo, to apuntando this time a in este particular tiempo en particular, as that time como ese tiempo to prophesy. para profetizar. And if we look Y at si the vemos other throne line, al otro which then línea al trono, corresponds que to corresponde the line from Alnitak la línea de to Alnitak a Mintaka, Mintaka, representing the Holy representando el Espíritu Santo. If we extend Si lo that, extendemos hasta este it comes punto, to February viene a 19th. 19 de So we febrero. have Así que from February tenemos 10th de to the febrero 19th, 10 10 al days, 19, 10 to días llevando 20th of al February, 20 de febrero, that first crossing ese at primer the cruce pendulum. en el péndulo. And in these 10 Y en days esos 10 días is that time es ese when we tiempo. receive this Cuando message, recibimos este we're delivering mensaje, it, lo estamos publish it, entregando, publicando. then it's on the rest of Y ahora es the la audience oportunidad para la watching, audiencia mirando y el que está to aquí share para that message, compartir este to share mensaje, this para message compartir of este time mensaje de that tiempo God has que given. Dios está dando. And this, as I said, Y esto, como dije, is connected está with conectado the con Spirit, el Espíritu, and the Spirit y el and the Espíritu y bride la esposa dicen, come. ven. And let Y el him que that oye heareth diga, say, ven. come. And Y el let que him tiene that sed, is athirst come. venga. Y el que Whosoever quiera, will, let tome him del take agua de the la water vida of gratuitamente. life freely. And so Así que we have the tenemos sign of la Jonah señal de Jonás pointing apuntando to this a time este tiempo, from February desde el 20 de 20th febrero to May al 27 de mayo, 2 pairs 2 of pares 7 weeks, de 7 semanas, 98 days in 98 total, días en total, inclusive inclusivamente, from the time we desde el publish tiempo en this que publiquemos on February 17th este video en el 17 de 100 febrero, days serían 100 have días. Tenemos until hasta que Babylon Babilonia has fallen. haya caído. And then Y entonces there's the last great está day, el último of the gran día resurrection, de la resurrección, Jesus cuando comes. Jesús venga. And then when the comet Y cuando el crosses cometa the pendulum, cruce el the péndulo, last is entonces the será rapture el arrebatamiento and the travel. y el viaje heaven, al to be with cielo Jesus para estar forever. con Jesús. Yes. Amen. Sí. This is the Esta water es of el agua life de vida that the Spirit and the que bride say, el Espíritu "Come, y la if you're esposa thirsty, dicen, drink of ven the si water tienes of sed, life that toma runs del agua de by la the vida clock, que that gives the corre time." alrededor Let us del reloj, que da el give tiempo, this que last demos este message último of mercy, mensaje de misericordia, calling llamando everyone a todos in Babylon, en Babilonia, come out of salid her, de my ella, people. If mi you hear pueblo. the Si voice, escuchas the su voice voz, la voz of the good shepherd, del buen calling pastor, us to come out, llamándonos come a into salir, a his entrar fold. en su This redil. is the time. Este es el tiempo. A time Es el to tiempo para prophesy. profetizar. Time Un tiempo
un tiempo literal, 100 días o 2 pares de 7 semanas, pero también es ese tiempo cuando tenemos que dar esta profecía. Amén. Esta es la última oportunidad. No hay más tiempo. El tiempo no será más. Y ese es el resumen de Apocalipsis 10 y los 2 testigos que muestran esto. Y nosotros queremos estar entre estos 2 testigos. La esposa, como leí en el versículo, la esposa también dice, ven, y esta es la comisión que quiero dejar con ustedes. Como la esposa, el cuerpo de Cristo, dar este mensaje, decir, ven, toma del agua de vida que fluye desde el árbol de la vida, representado en el cielo por los 2 relojes. Gracias. Amén. Vamos a tener una palabra de oración y pedimos la bendición de Dios en esta obra. Querido Padre en el cielo, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado. Es un mensaje de tiempo, de arrepentimiento, y vemos que tenemos mucho de que arrepentirnos. Muchos de nosotros han abandonado el tiempo. Nos hemos vuelto sordos a todas las cosas conectadas con el tiempo y necesitamos arrepentirnos y oramos que tú derrames tu espíritu en abundancia y te muevas sobre tu pueblo, que ellos reconozcan esa necesidad de arrepentirse en sus propios corazones, de recibir tu mensaje del tiempo y proclamarlo y llamar a otros como la esposa llamando a otros a venir, aquellos que tengan sed a venir a tomar del agua de la fuente, del río de la vida. Gracias por las bendiciones que tú nos das, que fluyen continuamente desde tu trono. Te amamos. Por favor, sé con este mensaje y con todos aquellos que lo toman en sus labios, que lo comparten en las calles de la Babilonia moderna. Que sea escuchado por tu pueblo a medida que reconozcan tu voz y salgan de Babilonia en la seguridad de tu arca de tiempo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, Al-Nitak de Orión. Amén.